Tengo el privilegio el día de hoy de poder predicar su palabra, la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre es un privilegio poder predicar su palabra. Extrañaba un poco ya el púlpito de la iglesia, así que estoy contento, estoy feliz. Y hoy tengo un tema especial. Bueno, la verdad, Dios tiene un tema especial para ustedes. ¿Sí? Y yo antes de empezar, hoy quiero empezar orando. Vamos a empezar orando, ¿les parece? Ahí donde están en sus asientos. Vamos a empezar a agradecerle a Dios por el tiempo que nos va a regalar, el tiempo de palabra, ¿sí? Yo quiero que ustedes estén muy atentos, escuchando lo que el día de hoy Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Orémosle a Dios. Amado amigo mío y Padre Celestial, te damos las gracias por reunirnos como hermanos y te damos las gracias por el mensaje que nos vas a dar el día de hoy, nos vas a transmitir para edificar nuestras vidas, reconfortarnos y también para exhortarnos, porque tú al que amas, corriges. Gracias por ese tiempo y por esa oportunidad. Todo lo que se diga y se haga aquí sea solo para glorificar y exaltar tu nombre, y la gloria de todo te la lleves tú absolutamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, quiero empezar así. Quiero empezar de esta manera, contándote un poquito, trasladándome al siglo I, ¿sí? El periodo de Jesús y sus apóstoles, siglo I, ojo. Y quiero contarte un poco del Imperio Romano, cómo el Imperio Romano, y sopórtame un poquito de cultura, cómo el Imperio Romano, cuando imponía su autoridad y gobernaba a los pueblos, lo hacía de dos formas. Primero, la retórica, es decir, convencían, hablaban con los líderes de las ciudades o los pueblos a los que ellos conquistaban, llegaban a un trato para que ellos mantengan al pueblo convencido de que lo que el Imperio Romano iba a hacer estaba bueno, pues, ¿no? Y cuando no lograban esto, lo hacían por medio de la espada. Es decir, tenían dos formas, la retórica y la espada. Cuando el pueblo no aceptaba, la clase alta de los pueblos que conquistaban no aceptaban, entonces lo hacían por medio de la espada, imposición. Y una de las formas tiranas en que el Imperio Romano gobernaba a las naciones conquistadas era la esclavitud. Los esclavos eran maltratados, eran humillados, no tenían valor como seres humanos, simplemente eran para servir. Sus cuerpos eran azotados, golpeados, maltratados. Eso era lo que vivía un esclavo, un servidor en el tiempo de Jesús bajo el Imperio Romano. Entonces, si yo le pregunto a la iglesia, ¿cuántos de ustedes quieren ser siervos y esclavos? ¿Qué me dirá la iglesia? Bueno, siervos y esclavos, trasladándonos, como acabo de decir, al tiempo de Jesús, era ser humillado, era ser maltratado, era tener las marcas del azote en tu cuerpo. Y le vuelvo a preguntar a la iglesia, ¿cuántos de ustedes quieren ser siervos y esclavos? Y probablemente la iglesia diga, pues yo no. ¿Quién va a querer ser siervo y esclavo, no? Y menos para el tiempo de Jesús. El título que tenemos para el día de hoy, el tema es siervos y esclavos. David, siervos y esclavos. Ok, vamos a ver a qué te refieres. Abran sus Biblias, por favor, o préndalas, enciéndanlas. En el Evangelio de Mateo, este va a ser el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, vamos a tratar hoy, ¿ok? Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Yo te espero que te ubiques, mientras yo me ubico aquí contigo. ¿Estamos ahí? Sí, tú me dices, sí, ya estamos. David, ya estamos ahí en el texto. Bien, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Aquí es una historia conocida. David, yo ya conozco esa historia. Esa historia trata de la petición que hace Jacobo y Juan, los hermanos, a Jesús. Bien, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto, en qué situación, dónde ocurrió esto. El versículo 33 y el último versículo, el 46, donde termina ya la perícopa que vamos a tratar, nos dice que se dirigía Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, se dirigían hacia Jerusalén. Y antes de llegar a Jericó es donde ocurre lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Sí? Está Jesús con sus apóstoles camino a Jerusalén, y antes de llegar a Jericó, que está antes de llegar a Jerusalén, es lo que sucede, lo que vamos a leer. Versículo 35, ubícate y léelo conmigo. Vamos a ir analizándolo versículo por versículo y vamos a ir entendiendo cuál es el mensaje de esta perícopa o de este texto que vamos a leer el día de hoy. Versículo 35. Entonces, y empezamos así, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Interesante. El primer versículo dice que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. El texto nos los menciona como hijos de Zebedeo. Bueno, era lo común para la época, mencionar a las personas por el nombre del padre. Pero esto de Jacobo y Juan no eran cualquier persona. ¿Quiénes eran? Eran discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús, seguidores de Jesús, llamados por el mismo Jesús para trabajar a favor del reino de su Padre. Interesante, porque Jacobo y Juan entonces no era cualquier personaje. Eran dos de los apóstoles de Jesús. Y estos dos apóstoles se le acercan al maestro, refiriéndose a Jesús, y le hacen una petición. ¿Cuál es la petición? Le dicen, y les dijo Jesús: ¿qué queréis que os haga? Les pregunta Jesús. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gobierno nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Petición bastante atrevida, ¿eh? Señor, concédenos que en tu reino el uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué implica esta petición? Para la época, decirle: yo me siento a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, implica autoridad, gobierno. Ellos decían: el reino de Jesús ya se va a instaurar en la tierra. El reino de Jesús ya llega. Jesús ya ha anunciado que están en los últimos tiempos, ya había anunciado su muerte una vez más. El tiempo de Jesús está llegando. El reino se va a instaurar. Y ellos se imaginaban, los apóstoles y discípulos de Jesús, no se imaginaban cualquier reino. Se imaginaban un reino terrenal, un reino en el que ellos gobernarían, un reino en que ya no sería el imperio romano subyugándolos, sino ellos como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos como judíos gobernando. Tenían en la mente un gobierno terrenal. Entonces dice: bueno, el tiempo se está acercando, aseguremos nuestros puestos. Señor, yo me quiero sentar a la derecha y mi hermano a la izquierda. Puestos de jerarquía, puestos de gobierno, de mando, de autoridad. Una petición bastante atrevida, ¿verdad? Pero Jesús responde de la siguiente manera. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Me gusta esa parte. No saben lo que están hablando. Ustedes no han entendido aún. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? No saben, no han comprendido. Les dice: están equivocados, están errados. Y sigue: podéis beber del vaso que yo os veo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Hasta ahí. Algunos comentaristas bíblicos dicen que cuando Jesús habla del vaso y del bautismo, está hablando de los padecimientos, de las dolencias que Jesús iba a vivir, y que los apóstoles y discípulos también. Esto lo podemos rescatar porque más adelante vemos a Jesús orando a su Padre y diciéndole: Padre, si es posible, hazme pasar esta copa, ¿no? Copa, vaso y bautismo implicaban padecimiento, sufrimiento. Líbrame de este sufrimiento, pero hágase tu voluntad, más no la mía. Entonces Jesús le dice: ustedes podrán pasar por lo que yo voy a pasar, van a padecer por lo que yo voy a padecer también, por causa del Evangelio. Y ellos responden: sí. Es admirable la respuesta de los apóstoles. Bueno, ellos estaban dispuestos al padecimiento y al sufrimiento. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautizo con que yo bautizo, seréis bautizados. Bien, ustedes van a padecer y pasar lo que yo. Jesús les está confirmando: está muy bien, sí es cierto. Ustedes van a padecer y pasar por lo que yo voy a pasar. También van a ser perseguidos, maltratados, golpeados y muertos por causa del Evangelio. Y el versículo 41, Jesús los pone en su lugar. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Ubíquense, esto no les corresponde a ustedes. Este lugar no es para ustedes, no fueron llamados a esto.
Pero la mente del discípulo de Jesús, del apóstol de Jesús, era una mente todavía ubicada en un gobierno terrenal. Pero Jesús, tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que nos ha venido a librar. Y ellos creían que venían a librarlos del Imperio Romano, del maltrato del Imperio Romano que subyugaba a los pueblos. Tú nos has venido a librar de eso, tú eres nuestro Salvador. No habían entendido aún el tipo de gobierno que Jesús venía a instaurar. Un tipo de gobierno que iba más allá de la concepción de la sociedad de la época, que iba más allá del contexto en el que ellos vivían. Su mente o la mente de los apóstoles y discípulos aún estaba enclaustrada y encerrada en su contexto, en lo que ellos habían aprendido, en lo que ellos veían. Pero este lugar no es para ustedes, le dice. Esta no es su posición. Sentarte a mi derecha y a mi izquierda no les corresponde. No fueron llamados a eso. Versículo 41. Es impresionante el versículo 41. Cuando los oyeron los 10, cuando se refiere a los 10, está hablando de los otros 10 discípulos, los apóstoles de Jesús. Recordemos que eran 12. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y mi pregunta es, ¿por qué se enojaron? ¿Por qué los otros 10, cuando escucharon que Jacobo y Juan se acercaban a Jesús y le decían, Señor, siéntame a tu derecha y a mi hermano a la izquierda, los otros se enojaron? Es sencillo, porque los otros también tenían el mismo pensamiento de los otros 2 apóstoles. Ellos también querían lugares de jerarquía al lado del reino de Jesús. Ellos también se imaginaban un reino en el que Jesús derrotaría al Imperio Romano e instauraría su reino en la tierra y ellos serían sus ministros, los ministros de Jesús. Y cuando vieron que Jacobo y Juan se acercaban a hacer la petición, entonces vieron peligrar esos puestos. Y se molestaron. Ese puesto lo quería para mí. Yo quería estar sentado al lado de Jesús, tal vez diría Pedro, Santiago. Y se enojaron, se molestaron. Pero David, ¿cómo podemos asumir entonces que los apóstoles también tenían ese mismo pensamiento? Si tú retrocedes un poco en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 32, vas a ver a un Pedro diciéndolo de la siguiente manera. Lee conmigo el 8:32. Cuando Jesús anuncia su muerte. Esto les decía, Marcos capítulo 8, versículo 32 y 33. Jesús había anunciado su muerte. Y Pedro le dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué interesante, te voy a ubicar un poco en el contexto. Mira, está Jesús con sus apóstoles y Jesús dice, ha llegado el tiempo, ya llega el tiempo en el que yo seré sacrificado, me van a entregar, me van a matar. Y Pedro dice, no, espérate un momentito. Lo llama a Jesús a un costado y le dice, Señor, no puedes permitir esto. No puedes permitir que te maten. ¿Por qué? Ojo, Pedro está defendiendo sus intereses. Pedro dice, este Jesús que ha venido y en el cual yo estoy confiando y por el cual estoy dejando todo, este Jesús que ha venido y por el cual yo he dejado mi barquito como pescador, mi oficio como pescador, este Jesús que ha venido se va a morir, lo van a matar, y si se mueren, ¿cómo quedo yo? Pedro está pensando desde su mente humana, y Pedro dice, no me conviene que Jesús muera. ¿Cómo quedamos nosotros? Quedamos en el aire, hemos dejado todo, nuestra familia, nuestro oficio que teníamos, y ahora Jesús va a morir. No me conviene. Jesús, no lo hagas, no lo permitas. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Algunos predicadores dicen que Satanás había entrado en Pedro, pero la verdad es que no. La palabra Satanás quiere decir opositor, el que está en contra de. No es que Satanás haya entrado en Pedro, es que simplemente Pedro estaba razonando desde su mente humana, desde sus intereses. Y Pedro decía, no me conviene que Jesús muera. Se mueren mis sueños si Jesús muere.
Por eso, que en el texto que estamos trabajando el día de hoy, enseñando, Marcos 10, 35, y estamos en el versículo 41, Marcos 10, 41, dice, cuando lo oyeron los 10, los demás apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los otros 10 era una mentalidad de gobierno terrenal, donde querían sus puestos, donde ellos decían, hay que asegurarnos con Jesús, que nos dé los mejores lugares en el reino que va a instaurar aquí en la tierra. Y se molestaron cuando Jacobo y Juan se le adelantaron. ¿Cómo Jacobo y Juan se nos han adelantado? Veo peligrar los puestos en los que estoy. Interesante. Mira el pensamiento de los discípulos y los apóstoles de Jesús. Aún no habían entendido lo que Jesús venía a hacer. Ese reino que va más allá de lo terrenal. No entendían a Jesús aún. Lo seguían, estaban con Él, sabían que era un libertador, que era el Salvador, pero no entendían el tipo de Salvador que era, de lo que lo venía a salvar, ni el tipo de reino que venía a instaurar. Ellos todavía tenían la mente, su mira puesta en las cosas de los hombres, pero no en las de Dios. Versículo 42, y viene Jesús a exhortar. Mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Quiero hacer énfasis en el versículo 42. Escúchame muy atento. Mas Jesús llamándolos le dijo, ¿sabéis? Te digo algo. La palabra sabéis, aquí viene del griego oide. Ojo, oide. ¿Sí? Y oide quiere decir, no es un conocimiento, no es un conocimiento teórico, sino es un conocimiento vivencial. Ok, es un conocimiento vivencial. Jesús les está diciendo, ustedes saben, no teóricamente, sino por experiencia. Ustedes experimentan diariamente que los gobernantes de esta tierra, los líderes de esta tierra, escúchame esto, los líderes de esta tierra se enseñorean de los que gobiernan, dice. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Ustedes lo viven, ustedes saben. Nadie les ha contado. Ustedes experimentan diariamente ese tipo de gobierno. ¿Y qué quiere decir la palabra enseñorearse? ¿Y qué quiere decir la palabra potestad? En su idioma original, ambas palabras llevan un prefijo que es kata. La palabra kata o el prefijo kata implica intensidad, es decir, hacer las cosas pero con tiranía. No era cualquier gobierno, era un gobierno tirano. Era un gobierno que abusaba de los que estaban abajo. En el siglo I, la pirámide social, en el siglo I, la sociedad era una pirámide. Bueno, en realidad hasta el día de hoy. Los gobernantes estaban en la punta y el pueblo estaba abajo, y los esclavos más abajo aún. Y los que estaban en el gobierno maltrataban a los que estaban abajo. Los gobernantes, los que estaban arriba, maltrataban a los de abajo. Y Jesús le dice, ustedes conocen esa realidad, ustedes conocen ese contexto, esa situación, ustedes lo viven, ustedes mismos como pueblo son maltratados, son humillados. Ustedes no conocen teóricamente, nadie les contó, ustedes lo viven. Por eso le dice, más llamándolos, les dijo, sabéis, conocen, experimentan, que los que son tenidos por gobernantes, los líderes de esta época, del siglo de Jesús, de las naciones, se enseñorean, maltratan. Es un gobierno tirano. Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. También es maltrato, humillación. Ustedes lo saben, dice. Y el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos. ¿Cómo es esto? El sistema de gobierno de Jesús es inverso al sistema de gobierno del mundo. Es diferente. Jesús le dice,
¿Ustedes creen que el gobierno al que yo voy a instaurar es un gobierno en el que ustedes van a estar arriba y van a tener el poder para maltratar a los demás o para que los demás los sirvan a ustedes? Pues están equivocados. ¿Ustedes creen que el gobierno que yo voy a instaurar en la tierra es un gobierno en el que ustedes van a tener poder? ¿Van a liderar, gobernar y los demás los van a servir? Están equivocados. Se equivocaron. No es el gobierno que yo voy a instaurar. Y les da una lección dura. Si tú lees el versículo 43 conmigo detenidamente, dice: pero no será así entre vosotros. Entre ustedes no es así. Sino que el que quiera hacerse grande, la palabra grande aquí en el griego viene de mega. Y la palabra mega implica a una persona importante. Es decir, si ustedes quieren hacerse importantes, si ustedes quieren ser los más importantes en su sociedad, ¿cuál es la consecuencia de eso? Entre vosotros será vuestro servidor. La palabra servidor es diaconeo, diácono, el sirviente, el que sirva. El que de ustedes, ojo, el que de ustedes quiera ser importante, el que de ustedes quiera tener jerarquía, quiera ser superior, ese que sienta ese deseo va a ser servidor de todos los demás, sirviente de todos los demás, le va a servir a todos los demás. Porque mi gobierno es diferente al gobierno que ustedes conocen. Mi gobierno es diferente al gobierno del mundo. Mi gobierno es inverso. Mi gobierno en el que es primero le sirve a los demás. Jesús le da una lección, le invierte la pirámide de la época. Y mira, el versículo 44 es más impactante aún, porque lo dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de los demás. La traducción correcta es esclavo de los demás. El que quiera ser el primero, la palabra primero viene del griego protos, quiere decir influyente. El que quiere ser influyente, el que quiera tener jerarquía, el que quiera gobernar, ese va a ser esclavo de los demás. Y yo me imagino, a mí me gusta imaginarme mucho el texto, a los apóstoles de Jesús rascándose la cabeza y diciendo: no, espérate Jesús. ¿Cómo que esclavos? No, espérate, ¿cómo que esclavos? Tú nos has llamado, tú nos vas a liberar y ahora nos dices que nosotros, si pretendemos ser los primeros, es decir, si pretendemos ser influyentes, ¿seremos esclavos? ¿Y sabes lo que significaba ser esclavo para la época? Ser esclavo para la época significaba estar maltratado. Ser esclavo para la época significaba tener las marcas de los azotes en el cuerpo. Y no solamente eso, tu vida no tenía valor, era como el de una bestia. En la escala social eran los últimos, los humillados. Ellos no tenían derecho a nada. Y tú, Jesús, que eres nuestro Salvador y nuestro Libertador, y así te consideramos, nos dices que nosotros seremos esclavos. Y yo me imagino a los apóstoles rascándose la cabeza. ¿A qué Jesús estamos siguiendo? ¿A qué Salvador estamos siguiendo? Un Salvador que nos dice que por pretender ser los primeros, protos en el griego, influyentes, ¿seremos esclavos de los demás? La esclavitud era lo peor de la época. Los esclavos padecían, sufrían. Los amos hacían con ellos lo que querían. ¿Y tú nos llamas a eso, Jesús? ¿Nos estás llamando a ese tipo de servicio, de esclavos? Imagínate cómo Jesús golpea duramente el pensamiento de los apóstoles, de sus apóstoles. Golpea duramente. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la época era un pensamiento de jerarquía. Era un gobierno piramidal en el que estaba arriba subyugaba a los demás, el que estaba arriba gobernaba, el que estaba arriba tenía el poder y los demás tenían que servirle. Y Jesús le dice: ustedes no fueron llamados para estar arriba, sino para servir a los demás. Impactante. Veo derrumbar el pensamiento de los apóstoles de Jesús y el gobierno con el que soñábamos y en el gobierno en el cual seríamos ministros. Y Pedro se imaginaba como ministro de pesquería y los demás, ¿como qué se imaginarían al lado de Jesús?
A tal punto que Jacobo y Juan tienen el atrevimiento de decirle, Señor, yo me siento a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Queremos gobernar juntamente contigo. Eso implicaba poder, autoridad, gobernar al lado del principal. Y Jesús le dice, no, se equivocaron. Se equivocaron. Conmigo no es así. Conmigo es diferente. Conmigo ustedes son servidores. Conmigo ustedes son esclavos. En mi gobierno ustedes sirven a los demás. En mi gobierno ustedes mueren por amor a los demás. ¿Cómo está eso? Imagínate a Pedro que lo llamó en unos capítulos anteriores, lo llamó a Jesús a un costado, le dijo, Jesús, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a dejar que te maten? Te mueres, Jesús, ¿cómo quedo? Yo dejé mi barquito, dejé mi oficio de pescador, dejé todo, mi sustento por seguirte, porque me imaginaba que me pondrías a tu lado a gobernar. ¿Qué pasa si te mueres, Señor? Se derrumba todo. Y Jesús le dice, mi gobierno no es así, es diferente al que ustedes piensan. Te dejo un principio en esta primera parte. Un servidor que sigue el ejemplo de Cristo no sigue el patrón de liderazgo autocrático y esclavista que el sistema del mundo enseña. Un servidor de Cristo no sigue el patrón autocrático y esclavista que el mundo les ofrece. Un seguidor de Cristo no sigue ese tipo de gobierno. Si contextualizo un poco y se me viene esto a la mente, de repente podemos llevarlo a nuestro ámbito, a nuestro contexto, de repente los empresarios que abusan de sus empleados, que los hacen trabajar más allá de las horas y no les pagan, los esclavizan y después dicen, yo soy un empresario cristiano, soy un seguidor de Cristo. Eres un seguidor del mundo, eres un seguidor del sistema de este mundo, porque esclavizas a los que trabajan para ti. Esto era lo que hacía el Imperio Romano, esclavizaba a los que trabajaban para ellos, a los que conquistaban. Y estos tipos de empresarios no son ajenos a ese pensamiento y se hacen llamar cristianos. En realidad yo no sé por qué contextualicé de esta forma, pero por algo ha de ser. Y te digo ese principio. El seguidor de Cristo no se sujeta al patrón autocrático y esclavista del mundo en el que se encuentra. El seguidor de Cristo rompe ese patrón. El seguidor de Cristo se convierte en un servidor de su prójimo, de su hermano. Impactante para el pensamiento de los apóstoles. Yo quiero que te pongas un poco en las sandalias de los apóstoles. No digo en los zapatos, porque no había zapatos en esa época, pero ponte en las sandalias de los apóstoles. Imagínate ellos con la mente de un gobierno terrenal, imaginándose como gobernantes al lado de Jesús, los 12 primordiales de Jesús, los 12 primeros, los más importantes por si acaso. Y Jesús le dice, no, ustedes le van a servir a los demás, porque en mi gobierno el primero es el que sirve a los demás. Y a eso los llamé. Impactante para el pensamiento del apóstol. Imagino a Pedro rascándose la cabeza, Santiago y a Jacobo en un costadito avergonzados por la petición que habían hecho. Y Jesús termina de rematarlos con esto. Me gusta el último versículo, el 45. Jesús con esto les da la estocada final. Les rompe totalmente el pensamiento. Versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre, yo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Yo soy el ejemplo que tienen que seguir. Yo siendo hijo de Dios, yo siendo gobernador, dejé todo, mi reino. Yo siendo lo más importante del cielo, dejé todo y vine a servir. Yo no vine a ser servido, vine a servir a los demás. Yo soy el ejemplo a seguir. Mírenme, ¿acaso me ven a mí diciendo, yo los voy a poner en primeros lugares a ustedes? ¿Acaso me ven a mí diciéndome, yo soy Jesús, yo voy a gobernar todo esto, voy a liderar todo esto? No, yo, el Hijo del Hombre, Jesús,
no vino a ser servido, sino a servir. Y dice la parte final, la parte B del versículo, y para dar su vida en rescate para los demás. La palabra muchas veces que no se traduce acá dice en lugar de los demás. Implica sacrificio. Yo en lugar de ellos. Yo muero por ellos. Ellos son culpables, pero yo muero por ellos, dice Jesús. Ese es el servicio al cual yo los llamé. Ellos son culpables, ellos son pecadores, pero yo vine a morir por ellos. Imagínate a los apóstoles sentados escuchándolo a Jesús. Qué cambio de pensamiento. Una mentalidad terrenal, de gobierno, una mentalidad de jerarquía. Y Jesús en unos minutos le dice: no, ustedes son servidores y para eso los llamé, para servir. Miren mi ejemplo. Miren mi ejemplo. Y te dejo un principio más. Un servicio efectivo en la iglesia es el resultado de tener a Jesús como el ejemplo a seguir. ¿Quieres tener un resultado, un servicio efectivo dentro de la iglesia o en el lugar en el que estés? ¿Quieres tener como resultado un servicio efectivo? Pues el resultado de tener un servicio efectivo es tener a Jesús como el ejemplo a seguir. Si yo sigo a Jesús como mi ejemplo, si Jesús es mi ejemplo a seguir, entonces mi servicio será un servicio efectivo, excelente, un servicio como Dios manda. Pero si mi ejemplo a seguir es el sistema esclavista y autocrático del mundo, entonces, ¿cómo crees que será tu servicio? ¿Cuáles crees que serán los resultados? ¿Y cuál crees que será tu paga al final del tiempo? Cuando yo tengo como ejemplo a seguir a Jesucristo, mi servicio se hace efectivo. Jesucristo es mi ejemplo a seguir. Y eso les dice Jesús: mírenme, mírenme. Y termino con esto: mírenme. Yo, siendo Dios hecho hombre, no vine a ser servido, sino a servir. Sigan mi ejemplo. Y quítense ese pensamiento del mundo, de gobierno y de autoridad. Que en mi gobierno el primero es el que sirve a los demás. Oremos al Señor y agradezcámosles por el tiempo de su palabra que nos ha dado. Ahí donde estamos. Mi Dios bueno y poderoso, mi Padre y mi amigo, gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Tú nos haces recordar, Señor, que nosotros no nos movemos por el sistema que el mundo nos enseña, no nos movemos por el sistema que el mundo nos ofrece, aunque los demás nos llamen tontos, aunque los demás nos llamen fracasados, porque no nos sujetamos al sistema corrupto y esclavista de este mundo, sino que rompiendo el protocolo de nuestro contexto y nuestra sociedad, hemos decidido seguirte. Y como seguidores tuyos, nos declaramos servidores de los demás. Como seguidores tuyos, nos declaramos servidores de los demás. Señor, soy tu servidor y por ende servidor de mi prójimo. Por ende servidor de todo aquel que me rodea y tiene necesidad, de todo aquel que es vulnerable como yo. Si hay en nosotros un pensamiento, Señor, de jerarquía, aún dentro de la iglesia, si hay un pensamiento de que el liderazgo implica mandato, jerarquía y no servicio, entonces quita de mí ese pensamiento. Quita de mis hermanos ese pensamiento. Si es que aún están creyendo que Dios los llamó a ser los primeros para gobernar y ser servidos. Y que entiendan por medio, Señor, de tu iluminación, Espíritu Santo, que tú los llamaste a servir y a ser esclavos de mi prójimo, a morir por causa de mi prójimo, a morir por causa de tu evangelio y a favor de mi prójimo, a morir por amor a ellos, al necesitado,
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, gracias por la reflexión, gracias por corregirnos, gracias por edificarnos, gracias por amarnos. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.